Noticias de Venezuela hoy. Últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy, 2 de marzo del año 2020. Este es tu canal de Noticias al Día 024 y traemos importantes noticias para ti en este día. Muchas gracias por tu sintonía de siempre. Y antes de comenzar con las informaciones, te pido que nos apoyes dándole me gusta al video. Apoya a nuestro canal y este trabajo para seguir informándote. Compártelo con tus amigos en las redes sociales y recuerda dejar tu comentario debajo de la descripción del video. Te pido además que te quedes al final del video para que no te pierdas las informaciones que tenemos para ti en este día. Titulares. Juan Guaidó acusa a Nicolás Maduro por intento en su contra. Estados Unidos reacciona. Luis Almagro y gobierno de Estados Unidos condenaron las acciones de los colectivos chavistas en contra de Juan Guaidó. España condena hechos contra Juan Guaidó. Dice continuarán las sanciones contra Maduro. Amigos, a continuación comenzamos con el desarrollo de estas interesantes noticias. Conforme a agencia de prensa EFE, Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, dijo el sábado que grupos de colectivos del régimen de Nicolás Maduro intentaron eliminarlo en la mañana, cuando estaba participando en el estado Lara en una manifestación en contra del régimen en Venezuela, por lo que acusó formalmente al dictador Nicolás Maduro de lo sucedido. La dictadura cobarde hizo el intento de un magnicidio en mi contra. El vehículo de nosotros se vio afectado por la embestida, así lo manifestó durante una rueda de prensa que transmitió por medio de las redes sociales Juan Guaidó. Se produjeron acciones donde me apuntaron, pero eso no va a lograr que retrocedamos. Así lo manifestó Guaidó, el presidente interino de Venezuela, quien está reconocido por más de 50 países de la comunidad internacional. Guaidó manifestó además que él está claro y que sabe a qué enfrentarse y lo que es retar a un régimen de dictadura, un régimen que tiene vínculos con grupos de terrorismo y de narcotraficantes. Es por esto que envía a estas personas. Así lo indicó Guaidó tras hacer un recordatorio del llamado a protestas el próximo 10 de marzo en Caracas, cuando espera retomar nueva vez el control de la Asamblea Nacional de Venezuela, que desde el 5 de enero está controlada por Luis Parra, quien está respaldado por una minoría del chavismo, así como por disidentes opositores. Ahora Juan Guaidó, a través de las redes sociales, hizo la difusión de imágenes donde se muestra el daño a sus vehículos, así como también a la comitiva donde hay varias personas que resultaron heridas por parte de estos colectivos, como se les llama a estos grupos de motorizados que son aliados al régimen de Nicolás Maduro. De inmediato, posterior a estos hechos, una alerta internacional fue emitida por la presidencia interina de Venezuela en cuentas de redes sociales y también de Internet. En esta alerta se solicita a otros países que de manera decisiva se aumente la presión que se está ejerciendo en contra de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Lo acontecido en el estado Lara, según la nota, se trató de unas acciones directas en contra de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, en una evidente muestra de lo desesperado que está el régimen de Nicolás Maduro ante las presiones que han venido ejerciendo la comunidad internacional y ahora Juan Guaidó después de su regreso a Venezuela. Lo que hicieron fue un intento por eliminarme y con esto el régimen de Nicolás Maduro lo que hace es asumir de este modo comportamientos que son propios de una organización de criminales que lo único que buscan es reprimir y presionar contra Juan Guaidó, sus colaboradores y también en contra de sus familiares a los fines de quebrarle su voluntad, dijo el comunicado. Por otro lado, el comisionado de la Presidencia para las Relaciones Exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó, el señor Julio Borges, lanzó cuestionamientos ante la situación que se presentó en Barquisimeto, cuando grupos de colectivos dispersaron a la movilización encabezada por Juan Guaidó al oeste de la capital larense.
Borges, por medio de su cuenta de Twitter, expresó que las agresiones en contra de ciudadanos y de periodistas no van a quedar impunes, pues por el contrario, esto lo que hace es que incentiva el avance en la agenda de presión en contra del régimen de Nicolás Maduro. La información ha sido ya recibida por los aliados, se han indicado los responsables y se han solicitado las respectivas sanciones, subrayó. Grupos de colectivos armados se presentaron en la actividad que estaba realizando la oposición de Venezuela y procedieron a lanzar agresiones en contra de los presentes. Este hecho ha sido reprochado por parte de políticos nacionales e internacionales porque consideraron que este tipo de acciones no aportan nada a la solución a la crisis de Venezuela y muy por el contrario lo que hacen es alejar las soluciones y demostrar la intención del régimen de Nicolás Maduro de que quiere mantenerse a toda costa en el poder en Venezuela. Amigos, y continuando con esta emisión de noticias de Venezuela hoy, para el 2 de marzo del año 2020, Luis Almagro y el gobierno de Estados Unidos condenaron los intentos de los colectivos chavistas en contra de Juan Guaidó. Conforme a agencia de prensa EFE, Estados Unidos y Luis Almagro, dos de los principales opositores internacionales al régimen de Nicolás Maduro, expresaron su indignación y también su condena a las acciones cometidas por colectivos del chavismo en contra de Juan Guaidó y de la concentración que él convocara en el estado Lara. Estados Unidos manifestó que rechazaba rotundamente estas acciones, actos de evidente desesperación y de violencia por parte de esos grupos en contra de los manifestantes que protestaban junto a Juan Guaidó en contra de Nicolás Maduro. Así lo dio a conocer en la cuenta de Twitter el Departamento de Estado de ese país. Además, en esa cuenta diplomática se estableció que ese accionar fue otro recordatorio de por qué el mundo entero debe defender a Venezuela, destacando además que la democracia jamás podrá ser intimidada. De su parte, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, en su cuenta de Twitter escribió: formalmente condenamos las agresiones que fueron realizadas hoy por parte de colectivos y fuerzas de represión del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela en contra de la sociedad civil y de Juan Guaidó. La presidencia interina de Venezuela, por medio de su despacho a través del Internet, hizo una alerta internacional en la que solicita a los gobiernos de otros países a que sin temor a las medidas y de manera decisiva procedan antes que sea tarde a aumentar la presión que se ejerce en la actualidad en contra de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Alrededor de unos 2.000 simpatizantes de Juan Guaidó estaban movilizándose por Barquisimeto en el momento en que comenzaron a sonar balas. La movilización entonces fue dispersada, aunque finalmente se reagrupó. Estos hechos ocurrieron en Barquisimeto conforme la nota emitida por la presidencia interina de Venezuela, donde se expresa que directamente se trató de un intento en contra de la vida de Juan Guaidó, siendo una muestra evidente de la desesperación por parte del régimen de Nicolás Maduro. De los vehículos de los que acompañaban a Juan Guaidó, uno terminó con vidrios rotos y también una escolta resultó con heridas. Por otro lado, el Sindicato Nacional de Prensa en su cuenta de Twitter indicó que al menos 12 periodistas fueron afectados por estos hechos realizados por estos grupos de colectivos en Venezuela. Luego de los inconvenientes, Juan Guaidó hizo una renovación a su llamado para que el pueblo de Venezuela le acompañe a marchar hacia la sede de la Asamblea Nacional este 10 de marzo en Caracas, Venezuela. Amigos, y al cierre ya de esta emisión de noticias de Venezuela hoy para el 2 de marzo del año 2020. España condena hechos en contra de Juan Guaidó. Dice presionará más a Nicolás Maduro. Conforme a agencia de prensa EFE. El domingo, el gobierno de España manifestó su condena a lo que denominó hostigamiento en contra de Juan Guaidó, luego de que este a nivel internacional denunciara el intento en su contra y contra los manifestantes mientras estaban en las protestas en el estado Lara, Venezuela. El gobierno de España formalmente rechaza el hostigamiento hecho al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, así como a sus colaboradores y a los que representan a la oposición democrática en Venezuela en general,
Así lo expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado. España mostró estar en desacuerdo con los hechos acontecidos el sábado en contra de los manifestantes que acompañaban a Juan Guaidó en Barquisimeto, acción que fue hecha por los denominados colectivos que la oposición de Maduro en Venezuela han calificado como grupos de paramilitares. El gobierno de Pedro Sánchez hizo su reiteración de seguir contribuyendo a la lucha por la búsqueda de una solución que sea negociada a la crisis que vive Venezuela. Esto teniendo como base para ello a los principales actores políticos y de la oposición a Nicolás Maduro en Venezuela. Guaidó, en el marco de la gira internacional que realizó recientemente, visitó a España, donde no pudo ser recibido por Pedro Sánchez, lo que hizo que la oposición de ese país denunciara un giro en la postura del gobierno en la que se beneficiaba el grupo de izquierda Podemos, que es simpatizante de Nicolás Maduro. El gobierno de Pedro Sánchez negó que el gobierno hiciera dicho cambio, asegurando que no tiene interés en participar en las polémicas que sean estériles con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que es el que se mantiene aún en el poder y donde España también tiene intereses, donde residen alrededor de unos 150,000 españoles. Amigos, ahí están las noticias, ahí están las informaciones para el día de hoy. Esta emisión de Noticias Venezuela Hoy para el 2 de marzo del año 2020. Para nosotros tu interacción con este video y este canal son muy importantes. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.